Hola a todos, hoy un día más en Agrommunity, esta vez con una charla súper interesante con Felipe Medina, que es secretario general técnico de Asedas. Y nada, primero de todo, pues saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que hay muy buen día. Muy Encantado de saludaros. igualmente. Pues nada, para explicar un poquito quién eres y la asociación que representas, cuéntanos un poco sobre ti, sobre Asedas. Bueno, pues yo soy ingeniero agrónomo y trabajo ya desde hace casi 7 años en ASEDAS, que es la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, que agrupa hoy en día las principales cadenas de distribución alimentaria y de productos de gran consumo, representando en superficie de venta comercial en distribución moderna en torno al 70%. Representamos a lo que conocemos como el supermercado, el de la compra diaria, ese formato intermedio en cuanto a tamaño entre lo que es el pequeño comercio y el hiper. Perfecto. Perfecto, Felipe. Pues vamos, para empezar un poquito por el inicio, hablando del tema de la crisis esta que nos ha pillado a todos con el pie cambiado, ¿cómo explicar desde el punto de vista pues, de supermercado la psicosis que se ha producido en torno pues, a la adquisición masiva de productos en el supermercado? Bueno, yo creo que no escapa a nadie que es una realidad que durante los primeros días, sobre todo pues, en los que el gobierno, tanto en primer lugar algún gobierno autonómico como luego el gobierno central, fueron tomando medidas para reducir la movilidad y evitar desplazamientos de los españoles, pues evidentemente eso produjo un efecto llamada, digamos, sobre los consumidores para ir a las tiendas y bueno, pues a hacer compras. Primero, porque cambiaba de golpe y porrazo el hábito de vida normal, familias que estaban acostumbradas, sobre todo con hijos, a que la mayoría de estos comieran fuera del hogar, pues en comedores escolares, universitarios o donde fuera, o incluso adultos acostumbrados a comer fuera a diario, pues el hábito cambiaba y de la noche a la mañana había que prever el tener comida en casa para poder cocinar y poder comer todos durante una serie de días Ujú. en casa, ¿no? Luego, evidentemente, pues también hubo cierto factor de miedo, de pánico, que hizo, bueno, pues que durante 4 días aproximadamente, con alguna diferencia de unas comunidades autónomas, empezando por Madrid, donde se empezaron a tomar medidas antes, pero luego repitiéndose en el resto del país, pues hubo un pico grande de demanda, una gran afluencia de consumidores que, en nuestra opinión, pues se resolvió de forma magistral. El volumen de personas acudiendo a las tiendas fue brutal, era incalculable. Yo creo que no hay precedentes de una situación como la que vivimos esos días y, sin embargo, días después lo que tenemos claro es que en 4 días se consiguió llenar las neveras y las despensas de todos los españoles para 15, ¿no? Y esto es fundamentalmente pues, porque la cadena funciona, porque la cadena agroalimentaria, somos un país productor, es tremendamente solvente y las empresas de distribución alimentaria, bueno, pues hicieron o corrieron con ese rol de facilitar el acceso de los consumidores a ese tipo de productos de forma impecable. Sí, porque aunque al inicio hubo, imagino que pilló por sorpresa tanto a la cadena de suministro como a todo el mundo, pero la reacción, digamos que ha sido de 10, porque en muy poquito tiempo se ha podido resolver la situación de escasez o de falta de productos en el lineal. Eso es, en esos primeros días, desde Asedas, lo que nos tocó hacer fue repetir en todos los medios de comunicación que el abastecimiento estaba garantizado, que el problema no era el acceso a la alimentación, que no era necesario acaparar y que el problema que había que enfrentar era precisamente el virus, que lo que nos indicaban las autoridades sanitarias es que había que limitar las salidas de casa y los desplazamientos, ¿no? Bueno, hicimos un esfuerzo ímprobo en aportar nuestro granito de arena en todo esto y, evidentemente, bueno, las empresas, bueno, pues tuvieron sobre la marcha que ajustar de forma importante todo lo que son los algoritmos de envío de productos a las tiendas, precisamente porque, además de tener que atender un pico de demanda sin precedentes, además había que atender unas nuevas necesidades de los consumidores que tiempo habrá de detallar, ¿no? Pero que en líneas generales apuntaban a un consumidor
pensando más en adquirir productos básicos y de primera necesidad que en productos de alto valor añadido, ¿no? Por simplificar mucho el mensaje. Y para eso hubo también que tomar medidas y, como decía algún directivo de nuestras compañías, esto ha sido como arreglar un Fórmula 1, cambiarle varias piezas a 180 kilómetros hora sin que pueda parar, ¿no? Pues esa ha sido un poco la sensación. Porque se ha adaptado también la demanda en este caso, ¿verdad? Y digamos que se han sustituido en el lineal algunos productos, como bien dices, de alto valor añadido, que quizás no tengan tanta demanda, por otros que ahora mismo se consideran básicos. Claro, se ha ido ajustando un poco esos pedidos a tienda, sobre todo a productos de alta rotación, ¿no? Bueno, pues como decías, básicos, de primera necesidad, que no deben faltar estos días en ninguna casa y en ninguna cocina, ¿no? Y bueno, eso ha habido que ir haciéndolo sobre la marcha y tratando de trasladarle esos mensajes a los consumidores de la forma más acertada posible. Y bueno, y sobre todo trabajando en unas condiciones pues de tensión que son las que tenemos todos, ¿no? Todos reconocemos que durante estos días pues esta situación tan novedosa y tan peculiar y que está ofreciendo resultados tan dramáticos en los hospitales, pues nos tenía muy tensos a todos. Y evidentemente es de destacar el trabajazo que han hecho los empleados de los supermercados, que quizá jamás imaginaron que les iba a tocar enfrentar una crisis de este calado, y su comportamiento ha sido ejemplar, ¿no? Mientras la mayoría de la población nos quedábamos en casa pues con ese cierto susto que provoca esta crisis, pues los trabajadores de los supermercados han seguido trabajando. Incluso algún conocido me decía que incluso poniendo una sonrisa a todos los consumidores que iban pasando por las tiendas, y la verdad es que es justo que entre todos reconozcamos a los empleados y a los empresarios por haber conseguido garantizar el acceso y el abastecimiento alimentario todos estos días y seguir haciéndolo siempre, y en especial ahora mientras dure la crisis. Sí, totalmente. Los empleados de los supermercados, que junto quizá los sanitarios, las fuerzas del orden y seguridad y los agricultores, creo que han sido pues quizá la cara visible y la que ha estado dando el do de pecho fundamentalmente. Y creo que bueno, que se les ha hecho visibles ante la sociedad de alguna manera, porque hasta este momento, pues bueno, quizá pasaban más desapercibidos ese tipo de trabajos, pero creo que toda la sociedad se ha dado cuenta que desempeñan un trabajo fundamental y, como tú bien has dicho, que no se han escondido, todo lo contrario, han trabajado más que nunca para intentar abastecer a toda la población. O sea, que desde aquí también, pues, el reconocimiento, por supuesto que sí. Y bueno, volviendo al tema volviendo al sector primario, que es un poco el que más nos toca de cerca, ¿cómo crees que ha estado funcionando el tema del abastecimiento de frutas y hortalizas hasta el momento? Bueno, yo creo que el comportamiento de la cadena agroalimentaria en general ha sido excepcional, ¿eh? Yo creo que España ha demostrado que la cadena agroalimentaria funciona, que tenemos un sector muy potente, siempre lo decimos, que es el segundo sector que más dinero deja en España por balanza comercial positiva, solo detrás del turismo. Y bueno, una vez más ha demostrado pues que es un sector en el que se puede confiar y por el que se puede apostar, ¿no? La cadena no ha cesado de trabajar, los agricultores han seguido haciendo su labor y bueno, la verdad es que es muy curioso porque hace apenas 30 días estábamos recorriendo los medios de comunicación y los platós de televisión para explicar por qué el precio de unos pimientos en la explotación del agricultor no tenía por qué ser el mismo que el precio que los españoles debíamos pagar por ellos en las tiendas debajo de nuestros hogares. Y este virus ha venido a enseñarnos precisamente eso, ¿no? La importancia que tiene que debajo de nuestras casas tengamos un punto de venta de alimentación al que en apenas unos pasos podamos encontrar cualquier tipo de producto todos los días, ¿no? Bueno, mi esperanza es que todo esto nos sirva también para que sirva de punto de inflexión y seamos capaces de conformar y de considerar este sector agroalimentario como un todo y no fragmentarlo por eslabones, que cada vez que hay alguna situación de precios, bueno, pues se tiende a hacer, ¿no?
Y bueno, la verdad es que el sector primario ha tenido un comportamiento ejemplar y evidentemente está notando un poco las consecuencias de los distintos canales alimentarios que se han cerrado debido al Real Decreto, a las normas establecidas en el Real Decreto de estado de alarma, ¿no? La primera de ellas y la que primero han notado ha sido el cierre del canal Horeca, hostelería, restauración y catering, que supone en años normales 1/3 de lo que los españoles gastamos en alimentación. En volumen quizás sea un poco menos, pero en torno al 20-25% del volumen lo absorbe el Horeca y en tanto en cuanto ese sector está cerrado por las normas aplicadas por el gobierno, pues eso está teniendo un impacto, en primer lugar, sobre los mayoristas que existen detrás, de los cuales también tenemos asociados en Asedas, que estaban muy orientados a lo que es el servicio a hostelería, y posteriormente, bueno, pues todas sus industrias, proveedores y todos agricultores y ganaderos que tenían una de sus salidas comerciales pues en esos canales que hoy por hoy están parados. ¿Los supermercados han absorbido esa oferta o sea, lo que no ha podido absorber este tipo de Horeca, el canal Horeca? Bueno, yo creo que es difícil adivinar del pico de volumen que han sufrido o que han experimentado en ventas, tanto los supermercados como los mercados tradicionales, cuánto viene desplazado del Horeca y cuánto es por ese, digamos, intención del consumidor de acaparar cierto producto en casa, sobre todo no perecedero, para evitar desplazamientos a la tienda, ¿no? Ha subido el ticket medio, lógicamente, y ha bajado el número de visitas semanales del consumidor a las tiendas en cumplimiento de las recomendaciones que está enviando el gobierno para luchar contra el virus. Es difícil saber, pero evidentemente, bueno, pues si como decía, en torno al 20-25% del gasto que hacíamos o del volumen de alimentos que consumíamos los españoles lo hacíamos por esos canales, pues es muy posible que parte de eso se haya trasladado, pero también es cierto que, bueno, que también era un canal muy orientado a determinados momentos de consumo ligados a celebraciones, bueno, pues a comidas familiares, etcétera, que está muy arraigado en nuestra manera de ser, pues que realmente no se están produciendo y también es muy posible pensar que algo de reducción de volumen esté teniendo lugar. Entonces, ¿crees que eso es quizá un detonante por el cual los precios no hayan subido como se esperaba que podían subir? Porque estamos hablando de que, bueno, en los supermercados hemos visto, sobre todo al inicio, pues los lineales de frutas y hortalizas completamente vacíos. Sin embargo, el precio, y si no, corrígeme tú si me equivoco, se ha incrementado, pero digamos muy poquito en relación quizá a lo mejor a otros sectores donde la oferta y la demanda pues quizá funcionen sin tanta fricción. Bueno, pues como hemos estado explicando siempre, tenemos un sector en la distribución alimentaria tremendamente competitivo que hace que los precios estén tremendamente contenidos, ¿no? Tenemos unos precios de la alimentación en España 6 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, precisamente porque hay mucha competencia, muchos modelos de tienda, muchas empresas diferentes compitiendo cerca de nuestros hogares porque vayamos a esos puntos de venta a comprar los productos de alimentación y no a otros, ¿no? Y además yo creo que ahí el mercado ha funcionado de forma excepcional y ese pico de demanda que hubo sobre todo los 4 o 5 primeros días de esa semana que todos recordamos se han venido corrigiendo después, se han ido cayendo y se han ido normalizando después las semanas posteriores en las que, como decimos, el consumidor ya había hecho acopio de los productos que necesitaba para bastantes días y está tratando de limitar el número de visitas a la tienda. Vale, por lo tanto, hace un mes, como bien dices, parece que habían intereses de algunos grupos o de algunos sitios para, de alguna manera, confrontar el sector primario, el agricultor, con el supermercado, como que unos eran los... Yo creo que esta crisis, pues va... Bueno, de momento eso ya se ha olvidado, por supuesto, y lo que creo que en el futuro, pues habrá que intentar ir de la mano, pues para que cada uno obtenga el beneficio justo que le pueda corresponder. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que todos los eslabones tenemos la obligación de asegurar la sostenibilidad de todos y cada uno de los participantes en la cadena agroalimentaria
y evidentemente, bueno, pues las empresas de distribución alimentaria desde hace muchos años trabajan con esa mentalidad. No hay ninguno que esté pensando que su modelo dentro de unos años sea traer el producto de la otra esquina del mundo ni nada que se le parezca, ¿no? De hecho, mira, esta crisis nos enseña y nos hace valorar la importancia de tener un sector productor fuerte, una cadena agroalimentaria que funciona, pues no solo para seguir generando riqueza a través de las exportaciones, que son el grueso, digamos, del volumen, sobre todo en producto fresco que producimos y que en España y que comercializamos en España, sino también para valorar un poco el producto cercano, el producto de aquí y la enorme suerte que tenemos los ciudadanos españoles de tener detrás de esas cadenas de distribución que están cerca de nuestros hogares, pues una serie de cadenas, proveedores, industrias, agricultores, cooperativas, pescadores, etcétera, tremendamente solventes y tremendamente preparados para poder seguir alimentándonos en tiempos de crisis como ahora, ¿no? Eso que comentas yo creo que es fundamental y es intentar sacar de todo esto, pues intentar comunicar y que llegue un mensaje al cliente final de la importancia del sector primario, el sector primario nacional principalmente, y quizás se echa de menos campañas como en otros países como Francia, donde se insta a la población a consumir el producto nacional por encima o en detrimento del producto extranjero. O sea, hace 4 días salía el ministro francés diciendo que, por favor, que consumieran producto francés y no producto español o producto de otros sitios. Por lo tanto, quizás eso sí que se echa en falta un poquito aquí en España. Bueno, yo creo que hoy en día el consumidor, como decimos en las sedas, vota con sus pies y si no le gusta una serie de productos que encuentra en una tienda, lo tiene muy fácil. Se cruza la calle y compra los productos en la de enfrente y yo creo que hoy por hoy la proximidad, la cercanía, el producto local, el identificarse de alguna forma con los productos que encuentra en la tienda el consumidor es algo muy valorado por el consumidor. Y la proximidad cada uno la entiende a su manera en función de dónde viva y de su forma de pensar. Y en cualquier caso, lo que sí que conviene decir es que hoy en día el producto, digamos, de aquí, y cada uno entiende el de aquí como quiere, como decía, conforma la inmensa mayoría de la cesta de la compra de los consumidores españoles. Con lo cual, bueno, yo creo que no es una cuestión tanto de grandes campañas, que es verdad que a veces miramos a Francia con cierta admiración, sino, bueno, pues el tener muy claro cuáles son los productos que demanda el consumidor y ser capaces de atender esa demanda y esas necesidades de la mejor forma posible. Esa es la forma en la que tienen de competir los distribuidores alimentarios y creedme que todos están escuchando permanentemente al consumidor y tratando de anticiparse a lo que va a demandar y a lo que va a necesitar para poder hacer rentable el negocio, que es el del comercio de alimentación, ¿no? Vale, perfecto. Hablando de medidas higiénicas, en algunos países sí que se ha decretado de que no se puedan entrar a los supermercados si no es con mascarilla, con guantes, etcétera. Eso en España no está pasando. Y, bueno, de hecho, el Ministerio, a través de su guía de buenas prácticas, ni siquiera lo refleja. ¿Vosotros estáis de acuerdo con esta situación? ¿Qué se está haciendo desde los supermercados? ¿O qué medidas se están autoimponiendo? Bueno, yo creo que ahí hay que hacer también una mención al gran papel que han hecho las compañías de supermercados, que incluso anticipándose a esa guía de buenas prácticas que luego acabó publicando el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para las tiendas, ¿no?, de aplicación directa en las tiendas, pues fijándose y aprendiendo de la experiencia en otros países donde el virus había empezado a afectar con anterioridad, pues fueron poco a poco, en tiempo récord, implantando medidas de seguridad para los trabajadores y para los clientes, que luego de alguna forma se corroboró en esa guía que habían ido en la línea acertada porque prácticamente estaban en un 100% alineadas con esas recomendaciones del gobierno. Yo creo que las autoridades sanitarias deben ser la fuente en esto y ninguna más. Estamos desde el primer día intentando trasladar también el mensaje de que la población no se fíe de lo que le llega porque hay muchos bulos circulando
y en esto hacemos un llamamiento a seguir las fuentes oficiales, esa guía, esas recomendaciones del Ministerio de Sanidad que, bueno, que recomendaban limitar el aforo en las tiendas, intentar garantizar que unas distancias mínimas de separación entre clientes y trabajadores, también, bueno, una serie de recomendaciones en cuanto a limpieza, en cuanto a higiene de las tiendas y nada, se han ido aplicando, se han puesto medidas que incluso no estaban en la guía o eran recomendables en tiempo récord, como las mamparas en las cajas, se ha recomendado el pago con tarjeta para evitar contacto. Bueno, yo creo que hoy por hoy todas esas medidas están ya muy, muy generalizadas, muy implantadas. También a destacar las medidas que tienen que ver con dar prioridad a los perfiles de clientes que puedan estar más en riesgo respecto a cómo afecta este virus, gente mayor, gente con algún problema de salud, bueno, pues se les está dando también prioridad. Y de alguna forma yo creo que eso está bastante bien organizado y el consumidor últimamente, si podemos ver sus opiniones en redes sociales, en medios de comunicación, etcétera, pues está entendiendo perfectamente esas medidas e incluso agradeciendo a las empresas de supermercados, bueno, pues como o reconociéndolas como un lugar de confianza en el que hacer la compra en una situación como la que vivimos de gran preocupación. Perfecto. Felipe, para ir terminando, me gustaría hablar de la venta online. Que bueno, que siempre está allí, que ha ido creciendo poquito a poquito, bueno, sobre todo en el tema de supermercados, porque en otros sectores ha sufrido un incremento brutal. Ahora mismo, corrígeme si me equivoco, pero en muchos supermercados pues está colapsada con colas de grandes días de 8 o 10 días para poder servir. Algunos supermercados directamente han retirado la venta online. Se dice que es porque el sistema es de reparto a través de los propios supermercados. O sea, no está centralizado, pero luego son los propios supermercados los que reparten esas cestas. Y bueno, de un aumento se habla de en torno a un 60%. ¿Crees que esta crisis de alguna manera también va a plantearnos cómo vamos a hacer la compra en un futuro? Y bueno, si crees que todos estos desajustes se van a poder solucionar en lo que queda de crisis. Bueno, pues lo que va a pasar no me atrevo a decirlo. Sí analizar un poco lo que ha sucedido. Veníamos de un canal que en España estaba configurado como un complemento respecto a lo que es la compra física, un canal con mucha dificultad para competir con la gran oferta en proximidad que existe en España. Estamos hablando de 24.000 puntos de venta solo en distribución moderna, más todo el comercio tradicional, más mercados, mercadillos, etcétera, que hacen que el consumidor a muy pocos pasos de su casa pues tuviera una gran oferta de productos frescos de calidad cada día y a precio muy competitivo con el que el e-commerce en alimentación pues tenía que competir, ¿no? Y los consumidores somos los mismos que hace ya muchos años no vamos a una agencia de viajes para comprar un billete de avión o de tren, pero seguíamos yendo a comprar las naranjas y los tomates al supermercado o a la tienda de barrio que teníamos cerca, ¿no? Bueno, ese canal que suponía en torno al 1 y pico por ciento de las ventas de nuestras compañías y con un tipo de cliente y un tipo de productos demandados a través de él, pues muy específico, pues evidentemente dada la nueva situación en torno al virus, pues ha sufrido un cambio brutal en lo que tiene que ver con el perfil de usuario que está acudiendo a ese canal y también con el tipo de productos que está demandando por ese canal, ¿no? Y evidentemente pues le ha pillado a todas las empresas de distribución, unas más avanzadas, otras menos, pero con un canal, digamos, en desarrollo, ¿no? Claro, ante el aluvión de afluencia de personas a las tiendas en los primeros días desde que el gobierno empezó a tomar medidas, la prioridad de las empresas fue atender ese pico de demanda en las tiendas, que es donde se estaba concentrando el grueso de la demanda, ¿no? Y de ahí que algunas cortaran el online y se enfocaran en resolver todo ese aluvión de personas que había en las tiendas y también todas las implicaciones logísticas que ese pico de demanda en las tiendas supone en una empresa de supermercados. No solo hubo que incrementar personal
en las tiendas, sino también doblar turnos, incrementar horas en las plataformas logísticas y en los camiones de reparto que iban a las tiendas para poder ir reponiendo lo más rápido posible y evitar en la medida de lo posible esas roturas de stock que fueron inevitables en determinados productos y en determinados momentos, ¿no? Bueno, pasado ese primer aluvión, digamos, de público en las tiendas inicial y poco a poco, según se va normalizando la situación, pues muchas de ellas están volviendo a recuperar e incluso a potenciar el canal online porque evidentemente pues está también sufriendo un pico de demanda porque el consumidor entiende que es una vía muy interesante para él para evitar desplazamientos y como decía antes, cumplir con las recomendaciones del gobierno, ¿no? Con lo cual, es muy posible que mientras dure la crisis sea un canal que siga siendo una solución para muchas familias para no tener que salir de casa, adquirir productos de alimentación, pero en cualquier caso, bueno, pues tiene sus limitaciones que bien comentabas al formular la pregunta. Entonces su capacidad de crecimiento pues también es limitada, pero qué duda cabe bueno, que también es posible que esta enseñanza hagan que, bueno, que el consumidor se familiarice un poco más con ese canal online al que en el pasado no había prestado atención precisamente porque esa oferta en proximidad no lo hacía necesario, pero que ahora debido a las recomendaciones del gobierno pues sí que ha aportado un valor añadido clave en esta crisis a los consumidores que estos han valorado y que les ha servido para empezar a manejarse con esas aplicaciones. Totalmente. Pues, Felipe, como te digo, estoy seguro que esto servirá para que el medio online se potencie y al final el consumidor, digamos, que está acostumbrado a comprar otro tipo de productos, pues también se acerque quizá a la alimentación desde este medio. Y simplemente, pues, agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas arrojado luz en tantos temas súper interesantes y que están en el candelero actualmente. Y pues te emplazo a que si esta crisis maldita continúa algunas semanas más, pues podamos tener otra charla y hagamos un poco de evaluación de cómo está yendo el tema. Muy bien, pues encantado de atenderos y agradeceros la oportunidad y una vez más, pues mostrar mi reconocimiento y mi aplauso a todas las personas que trabajan en las cadenas de distribución y en el conjunto de la cadena agroalimentaria, gracias a los cuales, bueno, pues hemos logrado que la alimentación no sea la preocupación y que nos podamos centrar en enfrentar el virus, que es el problema que tenemos delante. Pues lo dicho, muchísimas gracias, don Felipe. Un placer, cuidaros mucho. Igualmente, adiós, adiós.